Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de fisiología virtual. Mi nombre es Mauricio Yuridori. En esta oportunidad quería comentarles sobre el principio de equilibrio. Entonces, ¿qué es el principio de equilibrio y cuáles son sus aplicaciones en fisiología? Este principio lo que establece es que para mantener el equilibrio o el balance en un sistema abierto deben equipararse el ingreso y el egreso. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene? Y balance hidroelectrolítico, concentración de electrolitos, de metabolitos, de hormonas, presión arterial, depuración renal y respiratoria, principio de Fick, etc. Tiene realmente muchas aplicaciones. Entonces, la cantidad de masa en un sistema abierto, como es el organismo, abierto porque tiene una entrada y una salida, está comunicado con el exterior, depende de la relación entre ingreso y egreso de una sustancia en particular. Entonces, multiplicando la concentración de ingreso por el volumen de ingreso, tiene que equipararse con la concentración de egreso y el volumen de egreso. Entonces, por ejemplo, para el equilibrio hídrico del organismo, la masa de agua del organismo, o sea, lo que se conoce como agua corporal total, la cantidad de agua total que tiene el organismo, para mantenerse equilibrada, debe equiparar la cantidad que ingresa de agua con la cantidad que sale de agua del organismo. Entonces la cantidad de agua que ingresa debe ser igual a la cantidad de agua que egresa. Tenemos algunas diferencias acá, uno pierde agua permanentemente y el ingreso es periódico, intermitente. Pero bueno, para mantener el equilibrio hídrico o el balance hídrico hay que equiparar las pérdidas con el ingreso. Si lo expresamos para el caso del sodio, el equilibrio de sodio, la masa de sodio, el balance de sodio de todo el organismo, que en este caso la cantidad total de sodio del organismo se conoce como sodio corporal total, también va a depender de la relación entre el ingreso de sodio y la salida de sodio del organismo. Y obviamente la misma situación, tiene que equipararse la cantidad de sodio que ingresa con la que se pierde, o que sale del organismo. Ese es el balance de sodio. Para el caso del potasio es exactamente igual, el potasio corporal total, o sea, la cantidad de potasio que hay en el organismo, para mantenerla estable hay que equiparar cuánto entra con cuánto sale. O sea, tantos miliequivalentes por día se pierden, tantos miliequivalentes por día tienen que ingresar. Para el caso del hidrogenión es exactamente lo mismo, la masa de hidrogeniones del organismo depende del equilibrio que haya entre ingreso y egreso, del balance que haya entonces entre entrada y salida de hidrogeniones. Y para mantenerlo estable, la cantidad de hidrogeniones que ingresan tiene que ser igual a la que se elimina. Esto es fundamental para mantener el pH o el equilibrio ácido-base del organismo, Si lo expresáramos para la energía es exactamente el mismo concepto. La cantidad de energía del organismo o el balance energético depende de la relación de ingreso y egreso de energía del organismo. Para mantener hay que, equiparar la cantidad que se pierde o que egresa del organismo con la que se consume, en ese caso, con la que ingresa, se incorpora con la dieta sobre todo. Así se mantiene el balance energético. En otra de las aplicaciones, el mantenimiento de la concentración, por ejemplo, de una hormona. Entonces, la cantidad de hormona que hay en sangre o en el medio interno del animal, en el líquido extracelular o en todo el organismo, va a depender de cuánto ingresa desde la glándula endocrina y cuánto se pierde por metabolismo celular o degradación hepática o excreción renal, Entonces, ingresos desde la glándula endocrina y eliminación o por la célula blanco diana, excreción renal o biliar. Entonces, la concentración depende de esas dos variables, del equilibrio que haya entre ingreso y egreso. Para el caso de la presión sanguínea, por ahí la aplicación no es tan fácil de ver, pero fíjense que es exactamente igual. O sea, el volumen o la masa de sangre que hay en la aorta es la que determina la presión que hay en la aorta.
Entonces la presión aórtica depende de la cantidad de sangre que hay adentro de la aorta, de la masa o del volumen de sangre en la aorta. Ese volumen de sangre en la aorta depende de los ingresos y de los egresos. Ingresa a través desde el ventrículo, digamos, por el volumen minuto, ingresa una X cantidad de sangre o de mililitros de sangre por minuto, y la salida desde la aorta hacia el resto de las arterias está controlada por la resistencia periférica total. Entonces, la relación es entre cuánta sangre ingresa a la aorta y cuánta sale o fluye desde la aorta hacia el resto del organismo, es la que va a depender el volumen de sangre que hay y, por ende, la cantidad de sangre que hay y, por ende, la presión que va a haber dentro de la aorta, ¿no? Otra aplicación es lo de, en este caso, el volumen de sangre que hay en los glomérulos es el que va a determinar el volumen de filtración glomerular, porque determina, digamos, la presión que hay dentro de los capilares glomerulares. Ingresa, digamos, el control de ingreso a los glomérulos depende de la resistencia precapilar, o sea, del grado de vasoconstricción que tiene la arteriola aferente, y el egreso depende de la resistencia postcapilar, que sería, digamos, estaría dado por el grado de vasoconstricción que tiene la arteriola eferente. Entonces, el volumen de sangre que hay en los glomérulos determina la presión capilar glomerular, y este es el principal determinante del volumen de filtración glomerular. Otra de las aplicaciones que tampoco es muy clara, digamos, de ver, pero subyace también el concepto del principio de equilibrio, es el de depuración renal o aclaramiento renal. Hoy le había dicho que para mantener el equilibrio, la concentración de ingreso y el volumen de ingreso tenían que ser iguales a la concentración de egreso y el volumen de egreso. Eso es lo que nos decía el principio de equilibrio. Fíjense cómo a partir de esto se puede despejar y obtener la depuración renal. El volumen de ingreso son los mililitros por minuto de plasma, es la depuración, lo que se conoce como depuración. El volumen de egreso en mililitros por minuto es la producción de orina en mililitros por minuto. La concentración de egreso son los miligramos por mililitro, o sea, la concentración que tiene en la orina, la sustancia X. Y la concentración de ingreso, que sería la concentración que tiene esa sustancia en el plasma. Entonces, el concepto de aclaramiento o el volumen de plasma que se limpia o que se libera de una sustancia por unidad de tiempo se basa también en este principio de equilibrio. Bueno, digamos, como conclusión, entonces podría decir que el principio de equilibrio en un sistema abierto establece que para mantener el balance o el equilibrio hay que equiparar ingreso y egreso del organismo. Bueno, espero les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan una buena semana.